¿Qué es el arte? ¿Cuáles son las voces que lo definen? Hoy, en Pensamiento Volátil, hablaremos sobre el reparto de autoridad ante estas preguntas. El arte existe a través de la obra, y la obra de arte es un fenómeno complejo que es articulado por un artista con el fin de emplazarlo allí, en el mundo, para que lo habite y pueda existir como una otredad. Y de esta forma, el artista tener la oportunidad de confrontar su conflicto interior. Detrás de todo esto operan a la vez dos voluntades profundamente antagónicas, una voluntad egoísta y una voluntad altruista. La primera voluntad, que es la que aparece en la creación de la obra, es profundamente egoísta porque la mueve un profundo deseo por parte del artista de atender a inquietudes que son muy propias de su existencia. La segunda voluntad es altruista porque el artista, aún teniendo la posibilidad de destruir la obra, no lo hace, sino que la deja allí para que permanezca en el mundo con la posibilidad de establecer diálogos con la humanidad, aun cuando esos diálogos entre la humanidad y la obra ya no le pertenezcan al artista. Entender la obra como un fenómeno es necesario en estos tiempos para poder separarla de aquella idea moderna de la obra como un dispositivo contenedor. La obra en tiempos contemporáneos ya no es un dispositivo contenedor, es más bien un dispositivo relacional que no está necesariamente anclado a un objeto, sino que son una serie de conceptos, ideas articuladas a través de un algo, material o inmaterial, pero articulado. Para que un espectador hoy en día pueda aproximarse de manera exitosa a esto que hoy estamos presentando como obra de arte, necesita hacer algo fundamental, y no es otra cosa que plantearse preguntas. Dependiendo de la naturaleza que tenga el espectador para poder plantearse preguntas, es que va a recibir en mayor o menor medida la calidad de sus respuestas. Y dependiendo de esa calidad de las respuestas, es que el espectador, informado o no informado en cuestiones del arte, va a determinar si aquello que está delante de sí es o no es una obra de arte. Es en este punto donde radica particularmente la dificultad de definir qué es y qué no es arte en tiempos contemporáneos. Bienvenidos al podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio especialmente creado para hablar sobre el arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices. Hoy vamos a hacernos una pregunta muy compleja. ¿Qué es el arte? Varias preguntas. ¿Quién lo define? ¿Sobre quién recae la autoridad universal para determinar que algo es arte o no es arte? Solo pueden definir qué es arte los artistas porque son aquellos que crean las obras.
O por el contrario, solo puede definir que algo es arte un intelectual, un investigador, un filósofo, porque se encuentran, o un historiador, porque se encuentran más informados de lo que ha sido el arte a lo largo de la historia y pueden determinar que ese algo que está delante de ellos reúne las condiciones necesarias para hacer arte. O bien puede ser el espectador general como punto final de esta cadena que cuando se encuentra ante una obra y tiene un encuentro sensible con ella haciéndose preguntas, puede determinar para sí mismo si lo que está observando es arte o no es arte. El interés de este episodio es abordar este tema, pero abordarlo desde una perspectiva docente, no teórica. La idea es tratar de entender de manera amplia, lo más general posible, cuáles son los elementos que están involucrados, los agentes involucrados en esta situación de determinar que algo puede ser categorizado como arte o no. Y para ello me he inventado una excusa, una metáfora de los peldaños, ¿no? Lo que vieron el inicio de este episodio no es otra cosa que mi definición particular de lo que es el arte como artista. Lo que yo creo, amparado en aquello que he concluido a través de mis procesos creativos y mis investigaciones. Lo que no necesariamente lo posiciona ante el mundo como una verdad. Tal vez como una verdad para mí, aunque esa verdad probablemente a lo largo del tiempo pueda ser sometida a duda, ¿no? Lo que hace cualquier artista. El punto de todo esto es pensar que ante la pregunta de qué es el arte, siempre se responde o existe la tendencia natural a responder desde un tercer peldaño. Ya voy a explicar un poco cuáles son esos peldaños. Y este tercer peldaño es el peldaño del posicionamiento, donde todos hablamos desde aquellas convicciones que hemos acumulado por las verdades a las que nos adosamos y por los procesos en los que creemos y por las filiaciones sensibles que tenemos ante los fenómenos y las cosas, que determinamos una serie de parámetros para decir esto sí y esto no. El punto complejo en todo esto es que existen dos peldaños anteriores que abren la perspectiva de una manera mucho más directa, ¿no? Y más amplia. Y es necesario entenderlos también para poder aproximarnos a ellos desde una lectura docente, no atrincherada sobre una única visión de lo que debería ser o no ser el arte. Esto con la intención de dar respuesta a un público tal vez no tan informado en las características particulares de la contemporaneidad y que no logra entender del todo cómo esos dispositivos tan fríos, tan complejos, les parecen inaccesibles y a la vez son considerados por un sector de la cultura como arte, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Ese es el punto a discutir en este episodio. Uno de los primeros puntos que hay que determinar es que el arte, más allá de la relación con la técnica, con la ejecución excelsa de la técnica, de un sujeto sensible que logra seducirnos por el trabajo magistral que realiza en la transformación de la materia, arte, techné,
la idea es que podamos entender el arte como una categoría. El arte es una categoría. Así como existe la filosofía como una categoría de pensamiento y depositamos en ella todas aquellas cosas creadas por la humanidad que consideramos corresponden a la filosofía, la depositamos allí. Así como existe la ciencia y depositamos allí todo aquello que consideramos que corresponde con la producción científica y que debe ser denominado como ciencia, lo depositamos allí. Existe una categoría de las cosas creadas por la humanidad que hemos decidido depositar allí todo lo que consideramos arte. Una categoría, en este caso la categoría del arte, es un lugar para depositar todas aquellas cosas producidas por la humanidad que la humanidad de una forma u otra determina que debería estar allí porque considera que es arte. Esto nos abre la puerta del primer escalón, el arte como una categoría. Ahora, ¿cuál sería el segundo escalón? El segundo escalón sería pensar qué debe reunir esos elementos, esos fenómenos, esos objetos, para que alguien determine qué es arte. Debe reunir una serie de elementos de valor a los cuales se les determina o se les otorga una relevancia simbólica. Cada sujeto, espectador, informado o no, pero que sea capaz de determinar, identificar elementos de valor y tenga la posibilidad de otorgarle una relevancia simbólica, puede decidir que un algo delante de él, producido por el ser humano, puede ser catalogado como arte. Este punto es complejo de abordar porque de alguna manera le otorga autoridad a toda la población sensible, informada o no en el arte, para determinar que algo es arte, al menos para sí mismo, más allá de las voces informadas, ¿no? Entonces, en este punto, cualquier persona que esté parada frente a una obra puede determinar que algo es arte, por lo menos para sí, y adosarlo a esta categoría, y no deja de ser válido. Al contrario, es totalmente válido y es totalmente aceptable. Ahora viene el tercer peldaño. Y el tercer peldaño lo abre una pregunta. ¿Cuáles son esos elementos de valor y en dónde está depositada esa relevancia simbólica que debe contener la obra de arte? Y es allí donde todo se vuelve más complejo, porque en la medida que vamos subiendo los peldaños, comienzan a posicionarse las voces informadas, ¿no? Los elementos de valor, aquí tengo unas pequeñas notas a las que quiero asistir para no perder tanto el hilo. Son aquellos que identificamos desde dos categorías. Por ejemplo, por un lado tenemos los atributos técnicos, que todavía hoy en día, aunque la contemporaneidad ya no está medida solamente por los atributos técnicos, el espectador común, general, puede determinarlos como elementos de valor, ¿no? El manejo de la técnica, de la materia, de la perspectiva, de la armonía, del contraste, la textura, de los ritmos, ¿no? Esa capacidad de seducir a través de la capacidad de producción que tenga el artista con la obra. Pero también esos elementos de valor pueden contener una serie de atributos subjetivos. La belleza,
el cuestionamiento, la ironía, la originalidad, la voluntad de transgresión, ¿no? Que puedan estar implícitos a través del discurso narrado en esa obra articulada por el artista, ¿no? Esto se pone en diálogo con la relevancia simbólica, ¿no? Porque estos elementos de valor, a su vez, se le otorga una especie de importancia subjetiva. En ello reside la relevancia simbólica, una importancia subjetiva, donde el sujeto determina que esa obra corresponde con sus ideas, corresponde con su moral, corresponde con su conciencia política y en general corresponde con su sentido común. Existe allí una relación articulada entre los elementos de valor y la relevancia simbólica que condicionan la experiencia del sujeto y le permiten construir lo más complejo que puede otorgarnos la obra de arte, que es la producción de sentido. Y es complejo, digo, lo más complejo del que puede otorgarnos la obra de arte, porque es en ese instante cuando la obra nos otorga la verdad. Al menos una verdad que nosotros estamos descubriendo para nosotros mismos, ¿no? Y que va a ser muy distinta dependiendo de aquel lugar desde el cual la estemos observando. Aquí empiezan a ocurrir distintos repartos de autoridades, ¿no? Porque los espacios de investigación y los artistas cuando digo espacios de investigación me refiero a agentes, ¿no? Investigadores, críticos, teóricos, filósofos, van a tratar de posicionar simbólicamente algunos valores que ellos determinan como más relevantes, ¿no? Tanto a nivel formal como a nivel simbólico, pero el espectador también podrá determinar los suyos en la medida que pueda estar informado o no en esos valores simbólicos que el espacio intelectual quiera posicionar, ¿no? O el artista quiera posicionar, y sobre todo porque cada uno habla desde sus lugares de enunciación. El artista va a posicionar aquellos valores y aquellas relevancias simbólicas que él considera que corresponden con su proceso creativo y por lo tanto determinará en mayor o menor medida algunos elementos que tal vez otros dejen a un lado para posicionar otro tipo de categorías dentro de esos elementos de valor y relevancia simbólica, ¿no? Esto cierra con la producción de sentido en este punto. Y cierra con la producción de sentido porque este punto todavía atiende la experiencia personal de un sujeto ante una obra, de un sujeto no informado en el arte ante una obra, de un artista informado en los procesos artísticos ante la obra que está creando o ante las obras de otros creadores, y de unos agentes intelectuales, investigadores, teóricos, filósofos, informados en distintas materias del conocimiento ante la obra que están presenciando. Todos ellos hablando desde la experiencia directa entre la obra y ellos. Y cada uno determinando por su cuenta qué debería estar inserto en esa gran categoría que el mundo ha creado de cosas para llamarlas arte. Entonces, para definir que algo es arte, solo depende de la relación entre la obra y el espectador. Por supuesto, dentro de todo esto hay un espacio que no podemos olvidar, y es el sistema del arte. Si bien por un lado, como hemos reflexionado hasta ahora, existe la determinación a partir de la experiencia entre el sujeto y obra para poder concluir si algo es o no es arte desde la experiencia particular, está ese elemento complejo que es el sistema del arte,
compuesto por una serie de engranajes articulados que a su vez persiguen, por una parte, intereses propios, pero por otra, se encuentran articulados entre objetivos comunes y utilizan su fuerza de influencia para posicionar en la actualidad aquello que se consolida como arte o no ante la sociedad y por supuesto ante la humanidad a la larga en el sentido histórico. Aquí entran en juego, por un lado, los artistas como representantes de la producción sensible que alimenta el sistema, pero también está el espacio institucional representado por las galerías y el mercado. Está representado también por un mercado intelectual. Existe un mercado intelectual que persigue intereses propios, a veces muy cercanos con las voluntades del artista, en el sentido de posicionar lugares particulares como centros de enunciación, que actúan de manera muy cerca a los intereses del mercado. Existe el espacio institucional que también atiende a una forma de influencia dentro del mercado y el espacio y su competencia ante otras instituciones. Y existe el espacio intelectual, donde están los agentes legitimadores, porque es en ellos, en parte, donde recae la responsabilidad de determinar las particularidades que tiene esa obra y ese artista desde su singularidad, su perspectiva de trascendencia, las cosas que pueden condicionar que la obra se consolide y se inscriba en la historia. Pero esto ya es material para otro episodio. Espero que les haya gustado este episodio del podcast Pensamiento Volátil, dedicado a estas preguntas tan complejas que tienen que ver con qué es el arte, quién define el arte y en dónde recae, en quién recae el reparto de autoridad para responder a esta gran pregunta. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te suscribas a este canal, a que me regales un like y a que estés atento a las próximas entregas del podcast Pensamiento Volátil.